Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Uriel y bienvenido a un nuevo video del canal llamado Uriarte. Hoy vamos a ver un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. ¿Vamos? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy feliz de poder estar con vos una vez más compartiendo este repaso de escuela sabática. Quiero contarte el título de la lección, que se llama Jesús el sacerdote fiel. Jesús el sacerdote fiel. En esta semana Hebreos nos muestra a Jesús como un sacerdote. Y quiero también mostrarte el versículo de esta semana, que está por supuesto en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26, que dice lo siguiente: Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Un sacerdote nos convenía, nosotros precisábamos, y era un sacerdote santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. ¿Por qué nos convenía un sacerdote así? ¿Por qué nosotros precisábamos un sacerdote así, santo, limpio, inocente, apartado de los pecadores? ¿Por qué precisábamos un sacerdote así? Porque el problema que existe entre Dios y nosotros, esa separación, lo causó el pecado. El pecado causó ese abismo entre Dios y nosotros. Y el pecado encima complicó las cosas más. ¿Por qué? Porque el pecado también produjo la corrupción de nuestra naturaleza. Nos fue degradando más. Y Dios es santo, y el pecado no puede estar en su naturaleza. Dios, al ser un ser santo, no puede estar en un ambiente donde el pecado está. No puede estar en contacto con una persona como yo que tiene pecado. Entonces hay un abismo, hay una separación, y todo eso por culpa del pecado. Además, nuestra naturaleza corrupta nos hacía imposible entender, obedecer la ley de Dios, y el pecado también trajo algunos malos entendidos. El pecado trajo diferentes formas de pensar. El pecado hizo creer a la gente de que Dios era un Dios lejano, de que Dios estaba allá enojado con nosotros, o que era un Dios que no escucha. Entonces fue perdiendo de vista el amor y la misericordia de Dios. Todo eso una vez que el pecado entró en el mundo. Entonces una de sus consecuencias del pecado es de que fue perdiendo de vista el amor de Dios y la misericordia de Dios con nosotros. Y los seres humanos comenzaron a verlo a Dios como un Dios exigente, airado. Entonces eso es una consecuencia, entre otras muchas, del pecado. Entonces en esta semana la lección nos contaba de que las cosas maravillosas que hizo el Padre y Jesús para poder salvar ese abismo, para poder salvar esa separación que había entre Dios y nosotros. Por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, nos da un análisis muy detallado del sacerdocio de Jesús. Pero para poder entender el sacerdocio de Jesús, tenemos que entender lo que era el sacerdote en esos tiempos. ¿Qué hacía el sacerdote? El propósito del sacerdote era ser un intercesor entre Dios y los hombres. Era un intercesor entre Dios y los hombres. Dios eligió a sacerdotes para que sean sus representantes de Él acá en la tierra con los seres humanos. En Hebreos capítulo 5, Pablo muestra que Jesús cumple perfectamente con los requisitos para ser un sacerdote y cumple perfectamente con esos propósitos. Dios lo había elegido a Jesús, y Jesús nos entiende porque Él también sufrió. Entonces nos entiende por lo que nosotros estamos pasando. Sin embargo, hay algunas diferencias con Jesús. Por ejemplo, Jesús no fue elegido de entre los hombres. Hay diferencias entre Jesús como sacerdote y el sacerdote que había antes siendo una persona humana. Se parecen Jesús como sacerdote y la persona como sacerdote normal. Pero hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, Jesús no fue elegido de entre los hombres. Jesús adoptó la naturaleza humana
con el propósito de, entre otras cosas, servir como sacerdote a nuestro favor. Otra diferencia es de que Jesús no ofreció sacrificios por sus propios pecados, sino por los nuestros, ya que Él no tenía pecado, Jesús nunca pecó. Otra diferencia es de que Jesús oró a Dios sabiendo que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia Dios lo escuchó. Otra diferencia es de que Jesús sufriendo aprendió la obediencia. Y esto a mí me vuela la cabeza, cómo Dios aprendió sufriendo la obediencia. Jesús, ¿cómo sufrió aprendiendo la obediencia? Y claro, Dios era Dios. Todo el universo lo obedecía a Él. Él nunca había obedecido. Y Jesús, sufriendo, tuvo que aprender la obediencia. El sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz es muy importante para entender el ministerio sacerdotal, porque el sufrimiento que tuvo que recibir Jesús, en el sentido que lo mejoró, no es que lo mejoró moral o éticamente. El sufrimiento, cuando decimos de que el sufrimiento lo mejoró a Jesús, no es que lo mejoró en el sentido moral o éticamente, sino de que lo mejoró, fue perfeccionado en el sentido de que el sufrimiento lo calificó para ser nuestro sacerdote. Lo calificó para ser nuestro sacerdote, y su vida de obediencia perfecta y su muerte en la cruz constituyeron la ofrenda sacrificial que Dios aceptó. Toda esa muerte que Jesús tuvo, toda esa vida de obediencia que Jesús tuvo, gracias a Dios, que fue aceptada por Dios, porque era todo lo que Él tenía que hacer, todo lo que Él tenía que cumplir para poder ser un sacerdote, para presentarse el día de mañana como sacerdote ante Dios y poder defendernos ante el Padre. El libro de Génesis y el libro de Hebreos y la elección también nos cuentan de un personaje que se llama Melquisedec. Melquisedec fue un rey y un sacerdote. Era superior a Abraham, ya que Abraham le dio el diezmo a él. Y a diferencia de Melquisedec, Jesús nunca había pecado. Y Hebreos explica que Jesús era sacerdote a semejanza de Melquisedec. Es decir, Jesús no era un sucesor de Melquisedec, era parecido a Melquisedec. Pablo dice que nada se sabe del origen de Melquisedec. No se sabe nada del padre, no se sabe nada de la madre, de los hermanos, cómo nació, en qué lugar nació, qué terminó siendo de su vida. Pablo dice que nada se sabe, por lo que algunas personas piensan de que Melquisedec fue una reencarnación de Jesús en aquellos días. Pero pensar esto es algo que está equivocado, porque es algo que nunca dice la Biblia, nunca lo menciona en el libro de Hebreos. Lo que sí menciona Hebreos es que Melquisedec se parecía a Jesús, lo que muestra que no era Jesús, solamente se parecía a Jesús. Hebreos usa el silencio en esta ocasión respecto a quién era Melquisedec, de dónde venía, qué pasó con Melquisedec. Todas esas preguntas, la Biblia usa ese silencio con respecto a la muerte, al nacimiento, a la genealogía de Melquisedec, para construir una tipología o un símbolo del ministerio de Jesús. Solamente lo importante de Melquisedec fue lo que hizo, que es algo muy importante lo que hizo, y la Biblia agarra eso de Melquisedec, esa parte de su vida, para simbolizar lo que iba a ser Jesús más adelante con nosotros. ¿Ok? Entonces, los sacerdotes ya sabemos de que eran intercesores entre Dios y los hombres. Hebreos dice que el sacerdocio levítico no podía proporcionar un acceso completo y seguro a Dios, porque no podía ofrecer perfección. Y claro, ¿cómo un sacerdote podía ofrecer algo perfecto si ellos no eran perfectos? Nosotros los seres humanos no somos perfectos. Entonces, ¿cómo podían dar la perfección a otros, los sacerdotes? La función de los sacerdotes y sus sacrificios era temporal y simbólica. A través de su ministerio de los sacerdotes, Dios quería mostrar al pueblo lo que iba a pasar más adelante con Jesús, con el Cordero de Dios que quita el pecado a todo el mundo.
El libro de Hebreos también, en el capítulo 7, explica que el cambio de sacerdocio hizo un cambio en la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué el cambio del sacerdocio implicó también un cambio en la ley? Porque había una ley muy estricta que prohibía a una persona que no fuera de la tribu de Leví que sea sacerdote. Yo, para ser sacerdote, tenía que venir de la tribu de Leví, y Jesús vino de la tribu de Judá y aún así fue sacerdote. Entonces ahí hubo un cambio en la ley. La venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios. En la ley de los sacrificios, a los pecadores se les pedía que llevasen diferentes tipos de sacrificios para obtener la expiación, pero ahora Jesús había venido y no hacía falta más sacrificios. Jesús había venido como el sacrificio completo y eterno. Entonces ahí se ponía fin a los sacrificios, se habían acabado los sacrificios. Aparte, según Hebreos 7:16, Jesús recibió el sacerdocio sobre una base de vida indestructible. Y esta palabra indestructible nos muestra de que no va a haber otro sacrificio mejor, completo y eterno que el que lo hizo Jesús, que fue el que lo hizo Jesús. Y para terminar, la lección nos muestra algunas características de Jesús como sacerdote. Por ejemplo, Jesús era santo. Jesús era santo. Esto implica que Jesús no tenía culpa en su relación con Dios. Jesús también era sin mancha. La ley, el antiguo pacto decía que cuando tenías que llevar una ofrenda como sacrificio tenía que ser perfecta, sin mancha. Y Jesús no tuvo mancha, fue una ofrenda, un sacrificio sin mancha. La perfecta obediencia de Jesús durante su vida acá en la tierra hizo posible que Él se ofreciera como sacrificio aceptable ante Dios. Jesús fue apartado de los pecadores. Y esto no significa que está lejos de nosotros, sino que fue apartado de los pecadores en el sentido de que Jesús está libre del pecado. Jesús era completamente humano, pero no era un ser humano pecador como nosotros. ¿Ok? Jesús era completamente humano, completamente Dios, tenía su parte humana, pero no era un ser humano como vos y yo que solemos pecar. Jesús es perfecto, y no solamente porque nunca pecó. Jesús es perfecto, pero no solamente porque nunca pecó, sino porque el pecado no lo corrompió como a nosotros. Él estuvo en un mundo de pecado, estuvo en contacto con personas que tenían pecado, pero el pecado no lo corrompió a Jesús. Sin embargo, debido a que también era completamente humano, también es nuestro ejemplo, porque Él nos muestra cómo correr la carrera de la vida, nos muestra cómo seguir cuando parece de que ya no me salen mal las cosas. Si Jesús lo pudo hacer siendo humano, yo también lo puedo hacer siendo humano. El sacerdocio se había corrompido mucho en esos días, se había perdido el significado, se había perdido de vista el amor de Dios. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y los hombres. Pero en Jesús, en Cristo, gracias a su vida terrenal y a su muerte, llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios como que si nunca hubiésemos pecado. Gracias a toda esa ofrenda que Jesús tuvo que hacer, a todo ese momento que Él hizo para que presentarse como ofrenda ante Dios, gracias a todo eso que hizo Jesús, nosotros hoy nos podemos presentar ante Dios y Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Dios tiene esa capacidad de que si yo me arrepiento, Dios me ve como una persona nueva. Me ve y me dice, te perdono, agarro tus pecados y los tiro al fondo del mar. Y me ve como que si yo nunca pequé, me ve como que si soy una persona nueva. A veces solamente soy yo el que me acuerdo de que me equivoqué. A mí me gusta pensar que yo a veces voy a Dios y le digo, Señor, perdón por este pecado, perdón porque otra vez me volví a equivocar. No sé si te acordás, pero ayer también tuve que pedir perdón. Y yo imagino que Dios me dice, ¿por qué decís otra vez? Si vos nunca hiciste esto, ¿por qué estás hablando de ayer? Jesús no se acuerda, Jesús olvida tus pecados.
Si vos te arrepentís sinceramente, si pedís perdón sinceramente, Jesús agarra tus pecados y los tira al fondo del mar y ya está, se acabó el problema. Yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Y todo eso fue gracias a el ministerio de Jesús acá en la tierra y su función como sacerdote. Y tenemos a un sacerdote que ya hizo el sacrificio completo, eterno, y ya está, se acabó el tema, ¿ok? Entonces espero que te haya gustado mucho este repaso de la lección. Te invito a que compartas el video, te invito a que pongas en los comentarios qué te pareció la lección de escuela sabática, y nos estamos viendo la próxima semana para volver a ver qué nos trae la lección. Te mando un fuerte abrazo. Chao, chao.